¿Sabían ustedes que el 55% de la superficie de Euskadi es arbolada? Pues sí, somos un país bosque y eso explica este camión itinerante que recorrerá nuestro territorio para potenciar el uso de madera local certificada. Una campaña, Egurra en Herria, muy pertinente sobre un sector muy desconocido, a pesar de que genera unos 19.000 empleos y más de 300 millones de euros a las arcas públicas. El 70% de la madera que se utiliza en la industria vasca se produce aquí mismo y otro 28% llega de bosques vecinos. Hemos conocido una empresa puntera de Araba que trabaja con madera local kilómetro cero. Nos dedicamos a transformar madera. Hemos sido siempre de familia, de generaciones especialistas en madera frondosa. ¿Qué mantenéis desde la raíz, desde el principio? La apuesta por la madera local, de fuentes sostenibles, de gestión forestal adecuada, esa es nuestra principal apuesta. En este primer punto llega la madera que hemos serrado, que hemos secado, y luego ya es un proceso primero de precepillado. El grupo de personas que veis aquí, una vez que ha pasado la pieza por la máquina, la van seleccionando para que luego la siguiente fase que hagamos, que es de ensamblado o encolado, sea perfecta. Aquí la madera no viaja miles de kilómetros. Principalmente lo que trabajamos es roble. Originalmente el País Vasco ha sido un territorio donde ha habido siempre roble. También tenemos la madera, por ejemplo, el haya, la tenemos en cercanía, la tenemos a 150, 200 kilómetros. Y luego también, ya veréis aquí también, pino radiata. ¿Tenéis marcado un límite hasta donde llegar a seleccionar la madera? Lo que más es el roble, 300 kilómetros. 300 kilómetros, de ahí no pasáis. Aquí encontramos una sala de muestras un poco con todos los productos que elaboramos, tableros, perfiles, vigas laminadas. Dentro del proceso que inicias en el tronco, el concepto es el aprovechamiento al máximo de toda la madera. La parte más limpia, vale, la vas a usar para maderas largas, depósito y tal, pero hay mucha madera que vas a tener que hacer un proceso de saneamiento de piezas cortas. Bueno, este es un producto pues de desarrollo junto con otra empresa. ¿Trabajáis vosotros? Sí, correcto, en el interior. Y luego ya dos chapas consigue pues, bueno, incorporar un producto de bastante estético, para tema decorativo, de incorporación de valor, y bajo el concepto de macizo va en el tema un poco de utilizar una madera prácticamente de desuso para incorporarle a un producto de valor y de decoración. Una muestra de cómo la madera que crece en nuestros bosques puede convertirse en el mejor aliado para construir un futuro más sostenible.